el mismo de la ecuación que estoy resolviendo. Sí. Ya casi lo tengo, o sea, me falta, voy en las dos primeras en 1 en 0, la segunda 0, otra 0, 0. Entonces me Bueno, hace vamos a contextualizar un poquito. Este primer ejercicio, regálame 2 minuticos aquí. Quiero aquí la puerta. Este primer ejercicio nos dice conceptualización de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué nos pide? Que dibujemos estas funciones en GeoGebra y luego resolvemos geométricamente para mirar si obtenemos la misma solución. Es decir, si tenemos un sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones donde haya una solución o donde hayan infinitas soluciones o donde el sistema no tenga soluciones, ¿cierto? Entonces, venga, comparto por aquí una primera parte. el segundo punto, la C, El, el que le estoy el hablando. segundo de la C. Ah, listo, tranquilo. Vamos a explicar aquí una parte para aquellos que de pronto todavía no tengan esa parte como clara. Y ya miramos el segundo punto del C. A ver qué pasó. Esto ya los hice, pero no los he subido al foro para revisión. Estaba esperando para Listo. terminar el Entonces, ejercicio. primero que todo, pues la guía nos habla de un sistema de ecuaciones, ya sea de 2 por 2 o de 3 por 3. En el caso 1, nos están hablando de un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Por qué es 2 por 2? Porque tengo 2 ecuaciones y tengo 2 incógnitas. Mientras acá en el ejercicio 2 me hablan de ecuaciones lineales 3 por 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 ecuaciones, una ecuación, 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, en este caso, las incógnitas son X, Y y Z. Para el primer punto me dicen, grafique y obtenga la solución y revise si tiene una única solución, un número infinito de soluciones o ninguna solución. Entonces, ¿cómo sé cuándo tiene una única solución, cuándo no tiene solución o cuándo tiene infinitas soluciones? Entonces, parto de aquí. Cuando ustedes trazan su gráfica en GeoGebra, obtienen algo como esto. Si las dos gráficas, si las dos rectas, perdón, se cortan, quiere decir que el sistema por lo menos tiene una solución. Pero ¿qué pasa si les puede dar así también o les puede dar así? Que las dos rectas sean paralelas o que las dos rectas coincidan en los mismos puntos. Entonces, si coinciden en los mismos puntos, ese sistema tiene infinitas soluciones, que ahí es donde vamos, que cuando hacen la parte algebraica, me ha tocado decirles no. ¿Por qué? Porque debe tener infinitas soluciones, entonces en la parte algebraica no voy a obtener una solución como tal. A veces se escribe x igual a 0, x igual a 2/3. Entonces, en ese caso, no puedo obtener una solución. Si la gráfica de las dos no se intersecan o no tienen los mismos puntos, se dice que ese sistema no tiene solución. Entonces, claro, esas tres partecitas. Doctor, es que yo no entiendo, yo tengo la primera gráfica de múltiples soluciones, pero no entiendo cómo realizar, no podría hacerme como un ejercicio o explicarme bien. Listo. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. Mira, resolver cada sistema de ecuaciones y luego realizar su comprobación en GeoGebra. Entonces, vamos a tratar de hacer el primer punto. Entonces, lo primero que yo hago es trazarlo en GeoGebra. ¿Listo? Lo vamos a trazar en GeoGebra esas dos gráficas. A ver qué pasa. Entonces dice que 3x menos 2y igual a 5 y 6x menos 4y igual a menos 3. Entonces vamos a mirar en GeoGebra por aquí. GeoGebra. Y me dice que la primera ecuación es 3x menos 2y
igual a 5. Y me dan otra ecuación que dice 6x menos 4y igual a menos 3. Ay, mire que no salió igual. Salió que las dos rectas son paralelas. Entonces, en este caso, este sistema de ecuaciones, cuando yo lo resuelva, no tiene solución. ¿Por qué? Porque las dos rectas no se cortan y las dos rectas no tienen los mismos puntos en común. Ven, revisamos a ver si el siguiente, si nos sirve como ejemplo. 2x, 2 se cancela. No. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio. El que su caso es el A, el B o el C o el D. ¿Cuál es? El mío es el A. Entonces miremos qué pasa con el A. 2x más 3y, espera, lo copio por aquí. Menos 1, menos 4x, menos 6y igual a 2. Vamos a trazarlo en el GeoGebra a ver qué pasa. Borrar y borrar. Entonces, graficarlos no hay problema, ¿cierto? Y ya sabemos qué pasa. 2x más 3y igual a menos 1. Y la otra ecuación dice que es menos 4x menos 6y igual a 2. Listos. Mira que en esta gráfica las dos rectas coinciden. ¿Qué es coincidir? Que todas pasan por los mismos puntos. Entonces tú lo que no entiendes es cómo llegar algebraicamente a esa conclusión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué método lo estás resolviendo? Por eliminación de... No recuerdo por cuál fue que lo dije. ¿Lo estás haciendo por Gauss-Jordan o lo estás haciendo por otra parte? Regálame aquí un minutico. Miramos por aquí. Listos, por aquí. Sí, señor, por ese método. Qué pena es que, no sé, pasó algo. ¿Por cuál? Por el Gauss-Jordan. De Gauss-Jordan. Entonces, aquí en ese ejercicio no nos piden que lo hagamos por ningún método especial. Entonces, por allá cuando estaban en el colegio, les enseñaron varios métodos, ¿cierto? Les enseñaron por allá el método de eliminación, el método de sustitución, el método de reducción y les enseñaron el método gráfico, que es el que hacemos en GeoGebra. Este es el método gráfico que es el que realizamos ahí. Vamos a resolverlo por otro método. Entonces, 2x. ¿Sí se está viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Ay, Sí, señor. Listos, entonces. Espérame aquí. Listos, entonces. Es 3x. Uy, eso quedó horrible. Sino que es que aquí para poder 3x. Ay, no sé. Entonces, 2x menos, digo más 3y es igual a menos 1. Y me dan la otra ecuación que dice que es menos 4x menos 6y menos 6y igual a 2. Listos. Entonces, lo que les decía, esto se puede resolver de diferentes maneras. Lo puedo resolver por el método de sustitución, de igualación, de reducción, por el método de determinantes, por el que yo quiera.
por el método que más se me facilite. En este caso, pues no me dicen resuélvalo por Gauss-Jordan. Entonces, voy a resolverlo por el método de reducción. Entonces, ¿en qué consiste el método de reducción? Que yo multiplico una de las dos ecuaciones por algún valor, cosa que mis dos coeficientes de la variable que yo que quiera eliminar tengan el mismo coeficiente, sea en este caso 4 o en este caso de arriba 3. Entonces, el método más fácil para eliminar una de esas dos variables, ¿cuál sería? ¿O cuál variable quieren eliminar? ¿Ustedes qué dirían? ¿La X o la Y quieren eliminar? La X. La X. Entonces, listos. Tú dices, voy a eliminar X. Para eliminar X, entonces, a esta ecuación la llamamos 1 y esta ecuación la llamamos 2. Entonces, para eliminar X, voy a multiplicar, si las dos tienen que tener el mismo número, ¿por cuánto multiplicarían la ecuación 1? Por 2. Listos, entonces esta ecuación la voy a multiplicar por 2. Entonces tienen que tener el mismo número y diferente signo. Entonces el 2 me sirve porque si multiplico 2 por 2 me queda 4 y aquí hay menos 4, entonces yo la puedo eliminar. Entonces 2 por 2 me daría 4x. 4x. 2 por 3 me daría 6y. Sí. 6y. Y eso es igual a 2 por menos 1 que me da menos 2. Como la otra ecuación no le voy a hacer nada, pues la copio tal y como está. Entonces, menos 4x menos 6y igual a 2. Trazo una línea y la sumo. Entonces, ¿qué pasa? 4x menos 4x, ¿cuánto les da? Menos 8x. No, porque mira que una es positiva y la otra es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son de signos diferentes, 0. hacemos una resta. Entonces, se cancelarían, ¿cierto? Entonces, esto da 0. Y 6y menos 6y menos 6y, ¿cuánto les da? También se cancela. También 0. También se cancela. Y eso es igual, aquí en este caso también se me cancela. Entonces, ahí con eso, por cancelárseme las dos variables, ahí es donde yo digo que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer, vea, ahí es cancelar. Si lo hacen por el método, eso era todo. Pero por este método, porque de pronto alguien dice, ah, no, pues yo lo estoy resolviendo por el método de igualación o por el método de sustitución. Entonces ya nos toca hacer otro proceso diferente. Esto es reducción. Ah, pues. Entonces, esto es el método de reducción. Pues a mí particularmente es el que, pues, más fácil de explicar. Sin embargo, los otros 4 también son fáciles. Entonces, ¿por qué? Porque puedo igualar. Entonces, vamos a hacerlo por el método de igualación. A ver qué pasa. Tengo que obtener lo mismo. ¿Listos? Igualación. Entonces, ¿en qué consiste el método de igualación? Entonces, consiste en despejar de las dos ecuaciones la misma variable. Entonces, de la ecuación 1, ¿qué variable quieren despejar? ¿La X o la Y? X. X. Entonces, ¿qué es despejar? Es dejar la X a un solo ladito. Entonces, este 3 está sumando, lo debo llevar al otro lado a restar. A restar. Entonces, me quedaría menos 1, menos 1, menos 3y. Y este 2 está multiplicando, lo debo bajar a dividir. Dividir. Entonces me queda que x es igual a menos 1 menos 3y. Ay, perdón. Menos 3y sobre 2. Listos.
Entonces, ¿entendido cómo hicimos el despeje? Sí. Entonces, de la ecuación 2 hago lo mismo. Entonces, me quedaría menos 4x es igual. Este señor está restando, lo paso al otro lado a sumar. Entonces, me quedará 2 más 6y. Y entonces está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, quiere decir que x es igual a 2 más 6y sobre menos 4. Ya teniendo las dos variables despejadas, mire que ambas quedaron en términos de x. Lo que hago es igualar estas dos partes. Entonces, igual. Me quedaría menos 1, menos 3y. Espera, aquí hacemos. No, menos 3y. Sobre 2 es igual a 2 más 6y. ¿Para qué las igualo? Porque me va a quedar ahora solo una ecuación con una sola incógnita. Listos. Teniendo esto, ¿qué hacen ustedes para quitar los denominadores? ¿Alguien sabe qué hacen para quitar los denominadores? ¿Se multiplican? Se multiplica en cruz, ¿listos? Multiplicamos en cruz, entonces me quedará menos 4, va a multiplicar a menos 1, menos 3y. Y eso va a ser igual a 2, que me multiplica a 2 más 6y. Entonces, claro, esos pasos que he hecho hasta ahí. Sí, señor. Listo, ya teniendo, pues aquí me está indicando que debo multiplicar este por cada uno de estos dos términos. Quiere decir, menos 4 por menos 1, pues me da 4, ¿cierto? 4. Menos 4 por menos 3 me daría más 12y, ¿cierto? 12y. Y eso debe ser igual. Hago el mismo procedimiento aquí a este lado. 2 por 2, 4. Y 2 por 6, 12y. Entonces, como necesito hallar el valor de y, dejo a un lado los términos semejantes. Entonces, puedo pasar este 12 que está sumando, lo traigo a este lado a restar, y este 4 que está sumando, lo llevo al otro lado a restar. Quiere decir que 12y menos 12y es igual a 4 menos 4. Entonces, nuevamente, pues esto me da 0 y esto me da 0. Es lo mismo que obtengo acá, pues es un poquito más largo, pero si lo hago por cualquiera de los métodos que anteriormente les mencioné, me debe dar exactamente lo mismo. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Eso sería para el punto 1, ¿cierto? El punto 2, o sea, el punto 1 es casi inmediato, solo es que grafiquen y hagan sus reemplazamientos, ya sea por cualquiera de los métodos mencionados anteriormente. Entonces, en el punto 2, mira, dice solución de sistemas de ecuaciones 3×3, dice resuelva el sistema de ecuaciones seleccionado, aquí sí ya me dicen, utilice el método de eliminación de Gauss-Jordan y asegúrese de validar ese resultado en herramientas como GeoGebra y Symbolab o otras. Incluye la comprobación, explique detalladamente el paso a paso. Entonces aquí era donde veníamos con su compañero. Entonces, ¿qué es? Sí, largo, profe. Es un poquito largo, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un ejemplo como explicado. Entonces,
me dan el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Mira, aquí está el sistema de ecuaciones con las 3 incógnitas. Entonces, lo primero que hago es colocar este sistema en un tipo de matriz. ¿Cómo lo coloco? Entonces, mis coeficientes de cada una de las variables, mírenlos acá. Entonces, acá está el 2, el 3 y el menos 3. Y lo que va después del igual, lo coloco le trazo una línea y lo coloco. Y entonces aquí ya es donde empezamos a jugar, llamémoslo así, que empezamos a jugar, de intercambiar las filas, las filas para obtener al final una matriz identidad, ¿cierto? Que eso fue lo que se hizo en la tarea 2, en uno de los puntos cuando estaban haciendo allá el producto de matrices. Entonces, aquí lo primero que mira que puedo jugar con intercambiar, puedo jugar con dividir, puedo jugar con multiplicar. Entonces, aquí el primer paso que se hizo fue intercambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces, ¿por qué la fila 2 la intercambiaron? Porque necesito que la diagonal principal tenga 1, ¿cierto? Que eso es lo que buscamos. Cuando tenemos una matriz identidad, necesitamos que la matriz identidad en la diagonal principal tenga 1 y que el resto sean ceros. Entonces, al intercambiar la fila 1 con la fila 2, miren, esta es la fila 1, esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Entonces, intercambiar, pues paso la fila 1 de primeras, que esto fue lo que se hizo, y la fila 2 queda de segundas, y aquí ya obtuve el 1. Otro hubiese podido decir, no, pues yo voy a convertir esta fila 1, el 2 lo voy a convertir en 1, ¿cierto? ¿Cómo sería la forma de convertir ese 2 en 1? Pues dividiendo la primera fila ¿en cuánto? En 2. En 2, ¿sí? Entonces, cada uno busca la comodidad, ¿cierto? Entonces, aquí hubiesen podido decir, no, pues yo divido esta en 2 y ya obtengo el 1, sino que aquí ya empiezo a lo que decía anteriormente el compañero. Ya empiezan como que operaciones más complejas. ¿Por qué? Porque aquí se me iría a convertir en una fracción y este también en fracción y este también en fracción, ¿cierto? Entonces, cada uno busca la comodidad de trabajo. Entonces, va mirando qué puede convertir, cómo lo puede convertir, si hay necesidad de intercambiar las filas. O sea, lo que necesitamos es que al final, después de hacer todo ese proceso, yo tenga una matriz identidad. En ocasiones no voy a encontrar una matriz identidad, sino voy a encontrar una matriz escalonada. Entonces, escalonada es de este tipo. Entonces, venga, miramos aquí. Déjame un minutico, de este lado, voy a llevarme esto. Entonces, edición, copiar, y me lo voy a llevar por aquí. Entonces, señor. Resulta que estoy trabajando en el drive que nos mandó y ese no deja en la ecuación, sistema de ecuaciones, no deja abrir como el que tengo en el computador. Entonces me ha tocado, o sea, digamos así, para hacer los corchetes, pues estoy trabajando sin nada de eso. ¿Hay algún problema ahí, profe? No importa, sea sin estos corchetes. No, ahí no interesa. Entonces, ya cuando ustedes pueden encontrar esta parte o pueden seguir trabajando. Entonces, ¿qué seguir trabajando? Que aquí obtengan el 1, ¿cierto? Entonces, para obtener ese, pues, el 1, ¿con cuál trabajarían? ¿Con qué fila? O puedo de una vez decir aquí lo siguiente. Ahí también ya lo que les digo. Es opción de cada uno. Entonces, aquí se siguen formando las ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, de la primera, mi ecuación quedará x más ¿quién? Más 2y, estoy hablando de esta parte, de 2y menos 2z igual a 3, ¿cierto? Se les va a formar, puede que se les forme otra ecuación como la segunda. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda? ¿Quién me ayuda? X
A menos Y 1. mira que x, si x aquí sería 0, pues entonces aquí colocaría 0x o no lo colocaría, ¿cierto? Ah, No, solamente se es 1. Eso, entonces coloco donde está el 1, que vendría siendo el valor de y, ¿cierto? Entonces me quedará y menos z igual a 16. Y entonces la última parte, ¿cómo quedará? 4z menos Menos 4z 4z igual a igual a ¿quién? 192. Igual a 192, perfecto. Y como lo que se busca es hallar el valor de x, de y, de z, ¿ya los tendríamos, ya lo podría solucionar o todavía no? Voy aquí a colocar que esta es 1, que esta es 2 y que esta es 3. Entonces, ¿qué valor creen que se encontraría primero? ¿El de z, el de y o el de x? El de Y. El de y. ¿Alguien tiene alguna otra objeción? X, y o z. Digo que z. Digo que el Efectivamente, de X. el de x, no, efectivamente, miremos. Si quisiera hallar el de x, mira que aquí tengo todavía x, y, z. Entonces, es muy complejo saber el valor de x en esta ecuación. ¿Por qué? Porque para hallar el valor de x, tengo que necesariamente tener el valor de y el valor de z. Quieren obtener el valor de y, entonces lo obtendría de aquí, pero no tengo el valor de z. Entonces, lo primero que se halla es este valor, que es el de z. ¿Y cómo lo hallo? Este 4 está multiplicando, lo debo bajar a dividir. Quiere decir que z es igual a 192 Dividido en 4. dividido entre menos 4. Ojo, porque se están comiendo los signos también. Cuando estoy revisando allá en los foros, se comen los signos. Entonces, con un solo signo que nos comamos, ya el ejercicio me queda mal. Y 192 dividido entre 4 me da Menos primero que todo, 48. menos 48. Sí, señora. Listos. Este es el valor de z. Ya teniendo el valor de z, ¿qué será más fácil? ¿Hallar y o hallar x? Y. Hallar Y, ¿cierto? Entonces aquí lo que ustedes dicen, pues reemplazo, reemplazo, reemplazo. Reemplazo z en la ecuación. ¿En cuál ecuación la reemplazarían? Z. En la segunda. En la 2, ¿cierto? En 2. Entonces, ¿qué es reemplazar z? Donde está z, reemplazo por este valor. Entonces me va a quedar que y menos, coloco el valor de z en paréntesis porque es negativo, menos 48. Y eso es igual a 16. Y aquí digo, menos por menos me da más y más 48. Y eso es igual a 16. ¿Qué harían para saber el valor de y? Pasar el 48 a dividir debajo del 16. ¿Será dividir? A restar. Multiplicar. A restar. Recuerden que cuando el numerito está pegado a la variable, está multiplicando, pero aquí en este caso me está diciendo más 48. Entonces debo pasarlo a restar. Entonces me queda y igual a 16 menos 48. ¿Y cuánto les da esa parte? Entonces, Menos 32. y es igual
a menos 32. Y esto es pura álgebra de noveno. Esto que estamos realizando. Es álgebra de noveno grado. Pues si revisan, si tienen todavía por ahí sus apuntes del colegio, deben tener esta parte por allá en algún lado. Ya hemos hallado el valor de Z, de Y, y por último nos haría ya falta hallar el valor de X. Entonces, para hallar X, lo reemplazaría en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces, reemplazo en ecuación 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Alguien que me colabore, ¿cómo quedaría esa parte? Sería X más X más 2 y entre paréntesis menos 32. perfecto. Y eso es igual, no mentiras, todavía falta. Sí, falta menos. Menos 2. Ah, es que era para ver si estaban atentos. Y entre paréntesis menos 48. Menos 48. Es que yo lo hago de esa manera para saber si en verdad están colocando atención. ¿Y eso es igual a quién? 3. Listo. Si empiezo aquí a hacer operaciones, ¿cierto? La X, pues no le hago nada. Aquí hago ley de signos. Más por menos me da menos. 2 por 32 que me da 64. Menos por menos me da más. 2 por 48 me da 96. 96. Y eso es igual a 3. Hago esta operación si la quiero hacer de una vez o los paso estos dos numeritos al otro lado. De las dos maneras se puede. Entonces, X es igual a 3. A 3. Y de acá me da que esto es 32. 32, sí, señor. Positivo, ¿cierto? Y al pasarlo al otro Sí, lado me señor. dará menos 32. Y quiere decir que X va a ser igual a ¿cuánto? Menos 29. Menos 29. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. Allí el valor de X, de Y y de Z. Puedo corroborar si el ejercicio me quedó bien, reemplazando estos valores en la ecuación inicial, o puedo comprobarlo en alguna de las calculadoras que ustedes o que anteriormente les mencioné. Tengo que recordar que estas no son mis ecuaciones iniciales, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Tutor, una pregunta. Cuando se refieren al busque el coeficiente, ¿eso quiere decir el número que divida para que sea igual a 0 o a 1? Sí, señora. Coeficientes son estos numeritos que acompañan las variables. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Alguien ha buscado una calculadora para que les ayude a resolver estas ecuaciones? ¿Saben de alguna? Diferente a GeoGebra, diferente a Symbolab. Sí, en el CIPAS anterior habían nombrado una calculadora de matrices y ahí daba. Y daba ahí. Entonces, vamos a mirar. Estoy copiando. Voy a aquí, regáleme un minutico. 4x menos 5y más z igual a menos 4. Me voy a llevar estas ecuaciones iniciales que fueron las que planteamos para mirar si en verdad nos dio la misma solución. Entonces las voy a llevar aquí donde estábamos trabajando. Por aquí, control V.
Listos. Entonces, por aquí hay una que se llama Calculator, creo que es bueno, calculadora de ecuaciones 3×3, coloquemos. Y aquí donde dice matriz calculator, pues voy a tomar esa. Entonces aquí mira que me sale una calculadora que si yo quisiera más de una variable, entonces aquí tiene para calcular 1, 2, 3 y 4 variables. Pero nosotros necesitamos, ¿cuántas variables? Solo 3, ¿cierto? Entonces aquí le doy menos, entonces ya me descontó y entonces ya tendría solo 3 variables, que son las que necesito. Por defecto, aquí ya me dice x1, x2, x3. Entonces, x1 es para x, x2 es para y y x3 será para z. Entonces voy a colocar mis ecuaciones que tenía aquí inicialmente y vamos a comprobar si en verdad nos dio el resultado. Entonces es 2x, 3y y menos 3z, menos 3z, y eso es igual a menos 10. ¿Sí? ¿La copié bien? 2, 3, menos 3 y menos 10. Listos. La siguiente dice que es 1x, 2y, menos 2z, entonces aquí colocamos menos 2, y eso es igual a 3. Y por último nos dice 4x menos 5y, y eso es igual a, no mentiras, 1z, y eso es igual a menos 4. Y aquí le digo, mira, aquí inclusive le dice, ¿quiere que se lo solucione por el método de Gauss-Jordan? Lo puede solucionar por la regla de Kramer, por el método de la matriz inversa, por el método de mínimos cuadrados. Esto es para estadística. Y mire, y revise si hay un análisis de consistencia. Entonces mira que aquí pues voy a solucionarlo por el método de Gauss-Jordan. ¿Sí o no? Que es antes como que me evito a ver qué sale. Entonces, por aquí ya encontró la solución. Entonces, miremos a ver si la solución. Entonces, lo que les decía, x1 es para x, x2 es para y y x3 es para z. Entonces, menos 29, menos 32 y menos 48. ¿Sí nos dio eso? Menos 29, menos 32 y menos 48. Entonces, quiere decir que el ejercicio nos quedó muy bien. Entonces, aquí miramos qué procedimiento hizo él por defecto. Entonces, él lo que hizo fue multiplicar, mire, multiplicó la primera fila, la multiplicó por un medio, que es lo mismo que si estuviera dividiendo entre 2. Que aquí nos iba a quedar el 3 medios. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos a hacer el ejercicio dijimos 3 medios y me va a dar fracción? Entonces, más complejo. Pero ahí apareció un procedimiento, desde que lo entendamos por dónde fue que lo sacó, pues, o podemos hacer nuestro procedimiento para entender cómo funciona, porque nosotros vamos a seguir trabajando esta y la siguiente tarea con Gauss-Jordan. Entonces, esto es como para que ustedes comprueben si en verdad el ejercicio les quedó bien. O sea, no es porque ustedes eviten trabajo ni nada por el estilo. Entonces, claros cómo se maneja lo de Gauss-Jordan, el sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan. Sí, señor. Sí, señor. Listos, mira que ya vamos en el punto 2. Ya, entonces pasaríamos al punto 3. ¿Hay problemas con estas ecuaciones? Aquí pues son problemas de aplicación donde yo debo plantear las ecuaciones y solucionarlas. Entonces, para eso pues necesito interpretar bien. Por aquí traía un ejercicio para que entre todos planteemos las ecuaciones y entonces me lo voy a llevar al otro lado. Entonces,
Hierro. Aquí. Entonces, lo primero que tengo que leer es leer bien el ejercicio y mirar de qué me están hablando, ¿cierto? Voy a atender. Sí. Entonces, aquí dice que una empresa de transporte gestiona una flota de 60 camiones de 3 modelos diferentes. Los mayores transportan una media diaria de 15.000 kilogramos y recorren diariamente una media de 400 kilómetros. Los medianos transportan diariamente una media de 10.000 kilogramos y recorren 300 kilómetros. Los pequeños transportan diariamente 5.000 kilogramos y recorren 100 kilómetros de media diariamente. Los camiones de la empresa transportan un total de 475 toneladas y recorren 12.500 kilómetros entre todos. ¿Cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? Entonces, ¿qué creen que cómo se haría ese ejercicio? ¿Cómo plantearía las ecuaciones? ¿De qué me está hablando ese ejercicio? ¿Alguien se atreve? Pues empezar, bueno, a tomar X, Y, Z y tomar, Listo. pues como dice, que son los 3 tipos de modelos, Entonces pues vamos a decir que, identificar cuáles son. vamos a hablar que hay tres variables, ¿cierto? Sí, X, Y y Z. Entonces voy a decir que X, ¿quién es? los camiones, ¿Los mayores? Bueno, voy a decir que X son los camiones mayores. Listo, vamos a decir eso. Camiones. Camiones mayores. Entonces, Y serán los camiones menores, ¿cierto? Mayores. Entonces, Y. Los medianos, ¿no, profe? ¿Los qué? Los medianos. Medianos. Entonces uno ya se va imaginando, ¿cierto? Las cosas. Entonces, camiones medianos. Esto es como cuando por allá en octavo les daban todos los problemas de álgebra y planteen ustedes las ecuaciones. Y por último, entonces, serán los camiones pequeños, ¿cierto? Pequeños. Pequeños. Listos. Teniendo estas tres cosas, ya identifiqué que hay tres clases de camiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría mi primera ecuación? Voy a darles 5 minuticos, 2 minuticos, para que ingresen al campus y marquen la asistencia, ¿bueno? Entonces ingresamos al campus y marcamos la asistencia y ya continuamos. Profe, a mí no me sale para confirmar la asistencia. ¿Será que cuando... Espérame un minutico. ¿Qué te iba a decir?
Pero sí se inscribió, es mi pregunta. Sí, señor, ahí dice confirmado, pero en sí no sale confirmar asistencia. ¿A alguien le pasa igual? Profe, una pregunta, ese es el que dice sistemas de ecuaciones lineales rectas y planos álgebra lineal, ¿sí? Sí, señora. No, a mí sí. No, a mí sí me dejó confirmar. A mí también. ¿Se han podido o no? Sí, tienen que darle confirmar primero. Y ahí debajito aparece confirmar asistencia. Sí, ya te salió. Sí, señor. Ah, bueno, me estaba asustando. No me dejó ir a tomar agua. No, ya seguimos. A mí no me deja ingresar a la plataforma. No sé. Intenta por Moxila. Profe, qué pena, ya pude realizar la confirmación de asistencia. De casualidad, si hay alguno de ustedes de aquí Sogamoso, pues mañana también vamos a hacer CIPAS presencial, donde nos rinde un poquito más y podemos trabajar un poquito mejor, ¿listos? Si alguno es de Sogamoso. Entonces a las 8 de la mañana, acá en el SEAT, los espero. Listos, continuamos. Sí, yo me encuentro aquí en Sogamoso. Si no pueden ingresar, si no pueden venir aquí al SEAT, si de pronto están trabajando, me encuentro de lunes a sábado. En horas de la tarde de 2 a 6, menos el miércoles sí descanso. Ah, perfecto, profe, gracias. Sí, entonces, listos, continuamos. Entonces vamos por aquí. Esperemos un minutico porque ahora no quiso trabajar el internet. Wow, no me dejó compartir más.
Mm. Mm. Listo, ¿se están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, entonces continuamos. Entonces ya habíamos hablado que el ejercicio me habla de camiones, que ya sabemos que hay camiones mayores, medianos y pequeños. Entonces ahora la clave es armar mis ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿quién se atreve a decir cómo quedarían las ecuaciones? Una ecuación sería con los 60 camiones, X más Y más Z igual a 60. Perfecto. Entonces tengo que, ya sé que la empresa tiene 3 modelos de camiones y que los 3 modelos me suman 60 camiones. Entonces, mi primera ecuación efectivamente es X más Y más Z igual a 60. Esa sería mi primera ecuación. La segunda ecuación, entonces, ¿cómo me quedaría? Reuniendo, o sea, esos valores, pero en las toneladas, lo de X más Y más Z. Lo de las toneladas, ¿cierto? Y Sí, señor. por último tomaría los kilómetros que recorre cada camión, ¿cierto? Entonces, ya sé que los mayores transportan 15.000 kilogramos. Entonces, ya dijimos que los mayores corresponden a X, entonces será 15.000 X. Entonces, en esta parte lo indispensable es, pues, saber plantear las ecuaciones, porque ahí para allá ustedes ya se pueden defender, ¿cierto? 15.000 X. Los camiones medianos transportan 10.000 kilogramos, entonces más 10.000 kilogramos quiere decir que será 10.000 Y. Y por último, los camiones pequeños, mentiras, ¿dónde están los pequeños? No los veo. 5.000, profe. 5.000, ya los años no me dejan. Entonces, más 5.000 más 5.000 Z, y eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Entonces, aquí dice que los camiones de la empresa transportan 475 toneladas, ¿cierto? Pero, bueno, aquí debía hacer otra cosa antes para que no me queden esos valores tan grandes, porque aquí me está diciendo que son 15.000, aquí 15.000 kilogramos. Pero una tonelada, ¿cuántos kilogramos son? ¿O cuántos kilos son? ¿Alguien sabe? 1.000. 1.000 kilogramos, ¿no? 1.000 kilogramos. Y quiere decir que entonces aquí serán 15 toneladas, ¿cierto? Para trabajar con números más pequeños. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Entonces aquí serán 15 toneladas. Sí es que a veces los ejercicios pues nos traen como cositas y yo debo mirar qué puedo facilitar. Aquí me dice que son 1.000 kilogramos. Entonces, ¿cuántas toneladas son? Una. 10. ¿Una o 10? 10.
Entonces 10, ¿cierto? Y con eso pues ya puedo trabajar mis ecuaciones más fácil. Y por último, aquí me dice que son 5.000 kilogramos. Entonces ya, ¿cuántas toneladas son 5.000 kilogramos? 5. 5. Entonces, listo. Entonces más 5Z. Entonces a la hora de hacer mis cuentas, pues va a ser un poquito más fácil. Y esos camiones en total transportan 475, ¿cierto? Y por último, planteo mi otra ecuación con los kilómetros que transporta cada uno, los kilómetros que recorre, transporta. Entonces, los kilómetros que recorre. Entonces, el primero dice que recorre 400 kilómetros, ¿cierto? El segundo dice que recorre 300. El tercero dice que recorre 100. 100. Y en total, entonces, los tres recorren 12.500, ¿sí? Y ahí planteamos ya nuestras ecuaciones. Entonces ya por último el ejercicio me dice, resuelva ese sistema por Gauss-Jordan otra vez y si quiere compruebe los resultados en GeoGebra. Entonces pues plantear mis ecuaciones con Gauss-Jordan, entonces pues la voy a dejar planteada y hasta ahí vamos a dejar listos, porque ahí para allá ustedes ya saben el proceso, ¿cierto? Entonces al plantearlo pues me quedará 1, 1, 1, y aquí trazamos la línea y 60, ¿cierto? El siguiente será 15, será 10 y será 5. Y aquí será 475. Aquí estoy colocando mi matriz escalonada. Por último, aquí será 400. 400. 300. 100. Y aquí será 12.500. Y entonces, lo que se busca es encontrar los valores de X, de Y y de Z. Entonces, aquí ya pues, iniciando, tenemos ya en mi diagonal, que este es 1, entonces ya es un poquito más fácil, ¿cierto? Entonces necesito convertir este señor, lo necesito convertir en 0, este en 0. Voy a subrayar los que tengo que convertir en 0, ¿cierto? Este lo debo convertir en 0. Este y este. Y los de la diagonal principal, que es este señor y este señor, los debo convertir en 1, que eso es lo que busca la solución de Gauss-Jordan. Entonces aquí ya tengo este convertido en 1. ¿Cómo harían este para convertirlo en 0? Vamos a hacer solo ese paso y ahí para allá, lo que les digo, ustedes ya son capaces de solucionar eso por el método de Gauss-Jordan. ¿Cómo convertirían este 15 en 0? Tomaría la fila 1 15. ¿Cómo? Fila 1 por 15, por menos 15. Fila 1 por menos 15, ¿cierto? O
y de una vez hago el proceso. Entonces, puedo decir que 15 veces, voy a escribir aquí 15 veces la fila 1, ay, no más chica, 15 veces la fila 1 más la fila 2 más la fila 2, ¿cierto? De una vez la voy a obtener, y ahí voy a obtener, ¿quién? La fila 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí es en donde dice el compañero que se nos convierte pues en unos números exageradamente grandes. Entonces, ¿a la fila 1 le voy a hacer algo? No, ¿cierto? Porque voy a obtener fila 2. Entonces, la fila 1 la copio tal y como la tengo. Entonces, 1, 1, 1, 60. Listos. Y ahora sí, ¿a la fila 3 estoy haciendo algo? No, ¿cierto? No. Entonces, esa también me va a quedar tal y como está. Entonces, 400. 300. 100. Y 12.500. Listos. Y ahora sí, aquí es donde vamos a encontrar la fila 2. Entonces, 15 veces la fila 1, entonces será 15, ¿cierto? Menos la fila 2, digo más, perdón, aquí la embarré. Es menos 15 veces para que obtener el 0, ¿cierto? O aquí estoy embarrando. O 15 veces la fila 2, la fila 1, menos la fila 2. Entonces, 15 veces la fila 1 me dará 15, ¿cierto? Menos 15, ¿cuánto es? 0. Aquí nuevamente, vamos con este término. 15 veces la fila 1, entonces será 15 menos 10, ¿cuánto les da? 5. 5. 15 veces la fila 1, entonces 15 menos 5, ¿cuánto les da? 10. 10. 15 veces la fila 1, entonces 15 por 60, ¿cuánto es? Es como 600. 900. Sí, señor. Menos 900. menos 475, entonces me dará 900. 425. 400, sí, señor, 425. 420. 425. Listos. Ya convertí a este señor en 0. Ahora me falta convertir este. ¿Cómo lo convertirían? Muy parecido al anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? La fila 3 la podemos dividir en 1000. ¿En 1000? No, porque necesito convertir este en 0. Si la convierto la divido en 1000, me quedará 400 sobre 1000. Otra alguien que más que quiera aportar. ¿Cómo lo convertirían ese 400 en 0? Menos 400 por fila 2. Menos 400 por fila 2. Menos 400 por fila 2. Obtengo la. Entonces, atentos. Cuando voy a convertir esta fila de acá, esta columna de acá, perdón que subraye, cuando estoy trabajando esta columna de acá, siempre trabajo con la fila 1. ¿Listos? Sí, este es mi pivote, digámoslo así. Cuando voy a convertir este en 0, trabajo con este señor de acá. Y cuando voy a convertir estos de acá en 0, trabajo con el pivote de la diagonal principal.
Entonces, pues haría casi lo mismo que hice acá en el primero. Entonces, ¿qué hice en el primero? Pues multiplicar por 15 y restar la fila 2. Entonces, aquí, pues, para convertirlo, pues multiplico por 400 y le resto la fila 3. Pues mira, 400 veces la fila 1 menos la fila 3 y obtengo la fila 3, ¿cierto? Eso es muy fácil. Entonces, ¿le van a hacer algo a la fila 1? No, ¿cierto? Entonces, esa queda tal y como está. ¿Le van a hacer algo a la fila 2? No, ¿cierto? No. Esa queda tal y como está. Y a la fila 3 sí le vamos a hacer algo, ¿cierto? Entonces, 400 veces la fila 1, pues 400 por 1 me da 400, ¿cierto? Menos la fila 3, 400 menos 400 me da 0. 0. Entonces, 400 veces la fila 1, 400, ¿cierto? Menos 310, ¿cuánto les da? 90. 90. 400 veces la fila 1 me da 400. Menos 100, 300. 300. 400 veces la fila 1. Entonces, 400 por 60, ¿cuánto les da? 1200. ¿Cuánto? 400 por 60. 24.000. 24.000. 24.000. Menos 12.500, 11.500, ¿cierto? 11.500. Y mira que ya vamos, en lugar de irnos aumentando los números, como que van disminuyendo, ¿cierto? Y ya obtuve la fila, ya tuve este 0. Listos. Y ahora vamos a mirar, o ustedes van a mirar, cómo convertirían a ese señor en 1. Dividirlo por 5. Listos. Entonces, fila 2. Dividido entre 5. Entonces, sí ve que ya tenemos la noción de cómo hacer las cosas. Lo único que nos falta es práctica. Lo que le digo yo siempre a mis estudiantes. No nos quedemos con lo que nos coloque el profesor. ¿Por qué? Porque las matemáticas es de practicar. Desafortunadamente, si yo no hago ejercicios, pues no voy a entender. Y pues a veces nos causa como malestar que el ejercicio no nos salga de primerazo, ¿cierto? Entonces, pues eso es de solo practicar y practicar. Entonces, fila 2 dividido entre 5 y obtengo la fila 2. Entonces, ¿a la fila 1 le voy a hacer algo? No, ¿cierto? Entonces la voy a dejar tal y como está. 1, 1, 1, 60. ¿A la fila 2 le voy a hacer algo? Sí, lo voy a dividir entre 5. Entonces, 0 dividido entre 5, pues me da 0. 5 dividido entre 5 me da 1. 10 dividido entre 5, ¿cuánto les da? 2. 2. 425 dividido entre 5 me da, ¿cuánto le da? Sí, 85. 85. ¿A la fila 3 le voy a hacer algo? No. No. Entonces la copio tal y como está. 0, 90, 300. 300. Y 11.500. Listos. Y cierro acá.
Y no vamos a terminar de hacer el ejercicio porque creo que ya me voy a ir. Bueno, listos. Edición, copiar. Y me voy aquí a otra página y lo llevo. Listos. Teniendo esto, ya necesito convertir a este señor ¿en qué? Este señor En de aquí cero. en cero. Entonces, para convertir a ese señor en cero, trabajo con este señor, con esta diagonal. Entonces, ¿qué harían ustedes para convertir a ese señor en cero? Restarle los 90. Restarle los 90, o sea, multiplicar por 90. Entonces, 90 veces la fila 2 menos la fila 3 y voy a obtener la fila 3, ¿cierto? Entonces, a la fila 1 le voy a hacer algo. ¿La fila 1 le van a hacer algo? No, entonces queda tal y como está, ¿cierto? Entonces, 1, 1, 1, 60. ¿A la fila 2 le van a hacer algo? No. No. Entonces queda tal y como está. Carmen, ¿me esperas un tricitico más o Carmen, firmas lo de mañana o ya te vas? ¿A esta le voy a hacer algo a la fila 3? Sí, cierto. Entonces 90 veces la fila 2. 90 por 0, pues me da 0. Menos 0. Sí, ya tengo que 0. lo hago esta nochecita. 90 veces la fila 1, pues 90. Menos 90. 0. 90 veces la fila 2. Entonces 9 por 2, 18, 180. Menos 300. Menos 120. Menos 120. Eso es un poquito largo, pero nos toca así. 90 veces la fila 2. Entonces 90 por 85. Alguien que me colabore por ahí. 7.650. Menos 11.500. Menos Menos 3.850. 3.850. Listos. Listos. ¿Cuál es el paso siguiente? Alguien que me diga. Dejar en 1 la fila 3, el último de Dejar en 1 la fila 3. O podemos hacer una cosa. Si no queremos trabajar ahí más Gauss-Jordan, podemos plantear las ecuaciones como lo hicimos por aquí al inicio, ¿se acuerdan? No, por aquí. Que obtenía la matriz escalonada y empezaba a reemplazar los valores. Lo podemos hacer de esa manera o podemos seguir trabajando Gauss-Jordan. Como lo quieran hacer ustedes, pues ahí se puede hacer. Entonces, ¿cómo quieren hacerlo? Entonces, de aquí de la última ecuación, de la última parte, voy a decir que menos 120, ese 120 pertenece a X o a Z. A Z. Entonces, mira, menos 120Z va a ser igual ¿a quién? A menos 3.850, ¿cierto? Chao, profe. Que estés muy bien. Y este señor lo paso entonces a dividir. 3.850 menos 3.850 dividido entre menos 120. Puedo cancelar un 0 acá y un 0 acá. No da exacto, no sé por qué, pero bueno.
Entonces z es igual a ¿cuánto? 385 dividido entre 12. 144, 10. 32.08. 32.08. Listos. Entonces ya tengo el valor de z. Entonces, es como si me estuviera devolviendo. ¿Se acuerdan que cuál era el valor que hallábamos luego? El de y, ¿cierto? Y lo hallo con esta parte de acá. Entonces, ¿quién me ayuda a plantear esa ecuación? ¿Cómo quedaría? 2y igual a 85. 2y, no, todavía no. Porque mira que aquí y vale Ay. ¿cuánto? Y más 2z igual a Eso. 85. Y más 2z igual a 85. Y entonces reemplazo el valor de z que obtuve, ¿cierto? Entonces y más 2 por 32.08. Vamos a redondearlo, a trabajar con cifras enteras, ¿listos? Entonces vamos a decir que 32. 2 por 32 me da 64, ¿cierto? Y lo paso al otro lado a restar. Entonces quedaría y igual a 85 menos 64, ¿cierto? Y entonces digo que y es igual a 21. 21. 21, sí, señor. Listos. Ya tengo z, ya tengo y, entonces me falta x. Entonces, vamos a trabajar x con esta, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda a plantear esas ecuaciones de arriba? X más Y más Z igual a 60. X más y más z igual a 60. Entonces, lo mismo, vamos a decir entonces aquí que x, y ya sé que vale 21, z voy a decir que no vale 32.08, sino lo vamos a tomar como entero, entonces 32, y eso es igual a 60. 21 más 32 me da 53 positivo, ¿cierto? Sí. Y lo paso al otro lado a restar, entonces me quedará 60 menos 53, quiere decir que x es igual a 7. 7. Listo, ya obtuve mis tres valores. Y entonces, pues lo único que hago es dar la respuesta. Entonces, ¿cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? Entonces, ya sabemos que X eran los camiones grandes, los mayores, ¿cierto? Entonces, necesita 7 camiones de los grandes, 21 camiones de los medianos y 32 camiones de los pequeños para poder transportar lo que no nos están hablando del producto, sino para poder transportar esos kilogramos de peso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien preguntas? No, señor. No, señor. No, señor. Listos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Mañana tienen webconferencia el ejercicio 4, si no estoy mal, 4, que no lo pudieron trabajar el día de anoche. Entonces, si pueden ingresar a esa webconferencia. Y sin embargo, el próximo viernes hacemos un CIPAS explicando el ejercicio 4 y 5. ¿Listos? A esa misma hora, por el mismo Profe, una canal. pregunta. ¿Esto queda guardado? Esto queda guardado, sí, la grabación queda guardada. Apenas pare la grabación, pues queda ahí. Entonces, pues por lo pronto vamos a parar la grabación si no tienen más preguntas. Listos. Uy, creo que está.
Listos. Entonces, por el día de hoy dejamos ahí. Lo que les digo, si alguien es de Sogamoso, pueden venir mañana y mañana los voy a atender. Sin embargo, ahorita les voy a enviar una invitación vía WhatsApp para recordarles. ¿Listos? Entonces, mañana nos vemos a las 8 en el salón 201. Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, el día de hoy, el día de mañana, nos vemos. ¿Listos? Profe. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana o la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Vale, profe, hasta luego. Bueno, que estén bien.